Llevas meses o hasta años en la fe y aún te preguntas si realmente fuiste sellado por el Espíritu Santo. ¿Ya te has cuestionado si Dios realmente te escogió o si solo estás siguiendo una religión? A veces dudas si el Espíritu Santo realmente habita en ti o si todo no pasa de emoción y autosugestión. Y si te dijera que puedes descubrir hoy mismo, en este exacto momento, si ya cargas en ti la marca más poderosa del universo, el sello del mismo Dios. Y si pudieras dejar de vivir en la incertidumbre espiritual y empezar a caminar con la seguridad absoluta de quien sabe que pertenece al Creador. Existe una diferencia gigantesca entre cristianos que viven preguntándose si Dios los acepta y aquellos que viven sabiendo que ya fueron marcados con el sello eterno del Espíritu Santo. Los primeros viven en una montaña rusa de dudas, ora sintiéndose salvos, ora cuestionando si realmente son hijos de Dios. Los segundos caminan con una certeza interior que ni siquiera los momentos más difíciles logran tambalear. Los primeros oran cruzando los dedos para que Dios los escuche. Los segundos oran sabiendo que cargan dentro de sí el mismo Espíritu de Dios. ¿Ya te has fijado cómo existen cristianos que enfrentan las peores tempestades con una paz inexplicable? ¿Cómo hablan con una autoridad que no viene de estudio teológico, sino de una experiencia real con lo sobrenatural? ¿Cómo viven con una alegría que no depende de las circunstancias externas? Estos cristianos descubrieron un secreto que muchos aún no conocen. Saben que fueron sellados. Pero también existen aquellos que frecuentan la iglesia desde hace décadas y aún se sienten vacíos, que oran sin convicción, que leen la Biblia sin que ella hable al corazón, que sirven por obligación y no por amor. La diferencia no está en el tiempo de iglesia, en el conocimiento bíblico o en la cantidad de actividades religiosas. La diferencia está en reconocer y vivir en la realidad del sello de Dios. No es casualidad que encontraste este video hoy. El Espíritu Santo está a punto de abrir tus ojos para señales que ya estaban operando en tu vida, pero que aún no habías reconocido. Lo que vas a descubrir aquí no es teoría religiosa. Son evidencias concretas y bíblicas de que Dios ya puso su marca eterna sobre ti. En los tiempos bíblicos, un sello no era solo decoración, era poder, era autoridad, era protección. Cuando un rey ponía su sello en algo, aquello se volvía intocable. Nadie se atrevía a tocar lo que pertenecía al rey. Ahora imagínate, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo puso su sello personal sobre ti. Esto cambia todo sobre quién eres, sobre tu valor y sobre tu destino. Voy a revelarte 9 señales poderosas que comprueban que ya fuiste sellado por el Espíritu Santo. Pon especial atención en la señal número 3 y en la señal número 6, porque contienen las evidencias más impactantes de que el sello de Dios ya está activo en tu vida, transformándote de dentro hacia afuera de formas que tal vez ni imaginabas. Esta no es una enseñanza para cristianos tibios o para quien quiere solo tradición religiosa. Esto es para ti que tienes sed de certeza, que quieres saber con absoluta convicción si perteneces a Dios. Es para quien está cansado de vivir en duda espiritual y quiere descubrir la realidad sobrenatural que ya opera en su vida. Es para quien quiere dejar de tratar de impresionar a Dios y empezar a vivir como alguien que ya fue aceptado y escogido por Él. ¿Sabías que la Biblia habla de cristianos que tienen el Espíritu y cristianos que no lo tienen? Pablo escribe en Romanos 8:9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él». Esto significa que es posible que alguien se considere cristiano, pero aún no haya sido verdaderamente sellado. Por eso este mensaje es tan importante. Al final de este video,
voy a hacer contigo una oración de activación que va a despertar en ti la conciencia plena del sello de Dios sobre tu vida. Esta oración ha abierto los ojos espirituales de miles de personas para reconocer la marca divina que ya cargaban sin saberlo. Pero más que eso, te voy a enseñar a vivir todos los días en la realidad de este sello, experimentando el poder y la autoridad que vienen con él. Si tu corazón se está acelerando en este momento con expectativa, escribe en los comentarios: Señor, revélame las señales de tu sello en mi vida. Esta no es solo una frase, es una llave profética que está abriendo tu visión espiritual para percibir cómo Dios ya ha operado en ti. Es una declaración de fe que dice: yo creo que tú ya hiciste una obra en mí y ahora quiero reconocerla plenamente. Antes de continuar, da me gusta a este video ahora mismo. Cuando le das me gusta a este video, estás declarando: yo creo que Dios tiene revelación para mí hoy. Y cuando te suscribes al canal, te conectas a una familia espiritual de personas que buscan la misma profundidad con Dios que tú buscas. Tu me gusta y tu suscripción no solo ayudan a que esta palabra llegue a otros corazones sedientos, sino que también activan sobre ti una bendición de revelación. Cuando siembras en la expansión del reino, Dios siembra revelación en ti. Algo sobrenatural está sucediendo en este exacto momento mientras me ves. Este es un momento Kairos, un tiempo divino donde Dios quiere revelarse a ti de forma especial. No es casualidad que de todo el contenido que podrías estar consumiendo ahora, estás aquí recibiendo esta palabra. Dios orquestó este encuentro entre tú y este mensaje. Aleja todas las distracciones, silencia las notificaciones. Lo que estás a punto de descubrir puede revolucionar para siempre tu comprensión sobre quién eres a los ojos de Dios. No apagues esta palabra que está siendo plantada en tu espíritu en este momento. Este es tu tiempo de revelación divina, tu momento de avance espiritual. Quédate conmigo hasta el final, porque cada señal que voy a revelar es una pieza de un rompecabezas sobrenatural que cuando esté completo va a formar una imagen clara y poderosa de tu verdadera identidad espiritual. La revelación completa solo sucede cuando recibes el mensaje entero. Cada palabra que voy a decir fue preparada específicamente para ti que estás viendo ahora. ¿Estás preparado para descubrir si ya cargas en ti el sello eterno de Dios, una marca que ni la muerte puede borrar? Señal 1. Transformación interior que no forzaste. ¿Ya has notado cómo ciertas cosas que antes no te molestaban ahora tocan profundamente tu corazón? Como si algo dentro de ti hubiera despertado para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, no por presión de otras personas, sino por una convicción que viene de adentro. El primer problema que muchos cristianos enfrentan es tratar de cambiar su comportamiento a través de la fuerza de voluntad, esforzándose para ser santos de afuera hacia adentro. Hacen listas de se puede y no se puede, crean reglas rígidas y se frustran cuando no logran mantener los estándares que establecieron para sí mismos. El resultado es una fe cansada, llena de culpa y fracasos constantes. Pero cuando Dios sella a una persona con su espíritu, Él no empieza cambiando el comportamiento, transforma el corazón. Efesios 1:13 declara: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello no es una marca externa, es una transformación interior que sucede en el momento en que crees verdaderamente. La neurociencia moderna descubrió algo extraordinario. Cuando una persona experimenta un cambio profundo de valores y convicciones, las redes neurales del cerebro se reorganizan, especialmente en las áreas relacionadas con la moralidad, empatía y toma de decisiones. Es como si el cerebro físico reflejara un cambio que sucedió primero en el espíritu. Dios no solo transforma nuestra alma, remodela hasta nuestra mente para que podamos pensar según sus pensamientos.
La primera señal de que fuiste sellado es que tu corazón empezó a latir al ritmo del corazón de Dios, sin que tú forzaras esto. Simplemente ya no puedes sentirte cómodo con ciertas actitudes que antes parecían normales. Ya no puedes tratar a las personas con frialdad. Ya no puedes mentir sin sentir una inquietud interior. Algo dentro de ti protesta cuando estás a punto de hacer algo que desagrada a Dios. Carlos Mendoza, un mecánico de 28 años, me contó que siempre fue conocido por su rabia explosiva. Cualquier cliente que cuestionara su trabajo recibía una respuesta agresiva, pero meses después de entregar su vida a Jesús, se dio cuenta de algo diferente. Ya no estaba explotando, dijo. Cuando alguien me irritaba, en vez de rabia, sentía compasión, como si pudiera ver el dolor detrás de la actitud de la persona. No forcé este cambio, simplemente sucedió. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana, pero cuando es real, es innegable. Es como si Dios hubiera instalado un nuevo sistema operativo en tu corazón. Tus reacciones automáticas empiezan a cambiar. Donde antes había egoísmo, surge generosidad. Donde antes había amargura, nace perdón. Donde antes había indiferencia, despierta compasión. Y lo más impresionante es que estos cambios no vienen acompañados de esfuerzo mental o disciplina rigurosa. Simplemente emergen de dentro de ti como frutos naturales de un árbol que fue plantado con una nueva naturaleza. Te descubres reaccionando de forma amorosa en situaciones donde antes reaccionarías con rabia, y hasta tú mismo te sorprendes. Para reconocer esta transformación operando en ti, empieza hoy mismo poniendo atención a las pequeñas convicciones que surgen en tu corazón. Cuando sientas esa voz suave diciendo, no hagas esto, o trata a esta persona con amor, para y reconoce. Este es el Espíritu Santo moldeándote de dentro hacia afuera. Agradece a Dios por cada convicción, porque son pruebas de que Él habita en ti. Cuando esta transformación es real, te vuelves una persona más compasiva naturalmente. Tus palabras se vuelven más gentiles sin esfuerzo. Tu paciencia aumenta sin disciplina forzada. Empiezas a ver a las personas como Dios las ve, y esto cambia completamente tus reacciones y actitudes. Te das cuenta de que ya no estás viviendo para agradarte a ti mismo, sino para agradar a aquel que te selló. Has experimentado cambios en tu corazón que no vinieron de tu esfuerzo, sino que parecieron brotar naturalmente de dentro de ti. Señal 2. Un propósito que arde en tu pecho. ¿Sientes como si tu vida hubiera ganado una dirección que no puedes explicar? Como si existiera algo más grande que tú mismo jalándote hacia adelante, aun cuando no tienes claridad total sobre el camino. Muchas personas viven toda la vida sin saber por qué existen. Trabajan, pagan cuentas, se divierten los fines de semana, pero en el fondo sienten un vacío existencial que no logran llenar. Tratan de encontrar significado en el éxito profesional, en las relaciones, en el dinero, pero descubren que nada de esto satisface la sed profunda de propósito que existe en el corazón humano. Cuando el Espíritu Santo sella a una persona, no solo la salva, activa el propósito eterno que Dios planeó para ella desde antes de la fundación del mundo. Pablo escribe en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo revela que cada persona sellada tiene una misión específica que Dios preparó especialmente para ella. Estudios en psicología positiva demuestran que personas que viven con sentido de propósito claro presentan niveles significativamente menores de ansiedad y depresión, además de mayor resistencia al estrés. Pero más interesante aún,
Personas que reportan experiencias espirituales profundas muestran activación en áreas del cerebro relacionadas con la orientación espacial y temporal, como si literalmente ganaran una brújula interna. Dios no solo da propósito, instala en nosotros un sistema de navegación espiritual. La segunda señal de que fuiste sellado es que empezaste a sentir que tu vida tiene dirección, aun cuando no ves el mapa completo. Sientes que ya no estás vagando sin rumbo. Tus experiencias pasadas, tus talentos, hasta tus fracasos empiezan a tener sentido como piezas de un rompecabezas mayor. Percibes casualidades que en realidad son señales de que Dios está guiando tus pasos. Este sentido de propósito se manifiesta de forma única para cada persona. Para algunos es un llamado específico al ministerio. Para otros es usar su profesión secular como plataforma para glorificar a Dios. Para muchos es simplemente vivir como testimonio vivo del amor de Cristo en sus familias y comunidades. Lo importante no es la grandeza del llamado a los ojos humanos, sino la claridad de que existes por una razón divina. Cuando este propósito despierta en ti, hasta las dificultades pasadas empiezan a tener sentido. Te das cuenta de que Dios usó cada experiencia, cada dolor, cada lección aprendida para moldearte para lo que Él tenía en mente desde el principio. Tus heridas se vuelven herramientas de ministerio, tus victorias se vuelven testimonios de aliento. Toda tu historia gana una narrativa divina. Para activar este sentido de propósito, empieza pidiendo a Dios que Él revele cómo tus experiencias, talentos y hasta tus dolores pueden ser usados para bendecir a otras personas. Observa los problemas que más tocan tu corazón. Muchas veces ahí está escondido tu llamado. Dios frecuentemente nos prepara a través de nuestras propias luchas para ayudar a otros que pasan por las mismas situaciones. Cuando el propósito de Dios se activa en ti, despiertas todos los días sabiendo que tu existencia importa. No trabajas solo por dinero, trabajas sabiendo que eres un instrumento de Dios en el mundo. Tus relaciones ganan profundidad porque entiendes que fuiste puesto en la vida de las personas por una razón. Hasta tus dificultades tienen sentido porque te das cuenta de que Dios las usa para moldearte y capacitarte para su obra. Escribe en los comentarios: Dios, muéstrame el propósito que preparaste para mi vida. Señal 3. Paz que desafía toda lógica. Ya has pasado por una situación que debería destruirte, pero en vez de entrar en desesperación, sentiste una calma inexplicable. Una paz que no tenía sentido ante las circunstancias, como si algo más grande que tú te sostuviera por dentro. La mayor parte de las personas vive a merced de las circunstancias externas. Cuando las cosas van bien, se sienten bien. Cuando llegan los problemas, se desploman. Viven en una montaña rusa emocional donde su paz interior depende completamente de lo que está pasando a su alrededor. Tratan de encontrar tranquilidad a través de técnicas de relajación, medicamentos o huyendo de los problemas, pero descubren que la ansiedad siempre regresa. Cuando Dios sella a una persona con su espíritu, no solo la protege externamente, planta dentro de ella una fuente inagotable de paz que es independiente de las circunstancias. Jesús prometió en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta no es una paz que viene del mundo, es la misma paz de Cristo habitando dentro de nosotros. Investigaciones en neurociencia, sobre meditación y experiencias espirituales muestran que personas que reportan paz profunda durante crisis presentan menor actividad en la amígdala, centro del miedo en el cerebro, y mayor actividad en la corteza prefrontal, área de la toma de decisiones racionales. Es como si la presencia de Dios literalmente calmara las áreas del cerebro responsables del pánico y activara las áreas responsables de la sabiduría.
Dios no solo promete paz, reprograma nuestra neurología para experimentar esa paz. La tercera señal de que fuiste sellado es que experimentas una paz sobrenatural que desafía toda lógica humana, especialmente en los momentos de mayor presión. No es que los problemas desaparecen, sino que te mantienes firme por dentro cuando todo alrededor se está desmoronando. Lloras, pero con esperanza. Sientes dolor, pero no te quiebras. Oras y encuentras un descanso que no puedes explicar. Roberto Díaz, de 35 años, perdió el trabajo un viernes y descubrió el lunes siguiente que su esposa estaba embarazada de gemelos. Por lógica, debería haber entrado en pánico total, cuenta. Pero algo extraño pasó. Entre más oraba, más sentía una certeza interior de que Dios tenía un plan. No era negación. Sabía que la situación era difícil, pero había una paz tan real dentro de mí que mi propia esposa quedó impresionada. 3 semanas después, recibí una propuesta de trabajo mejor que la anterior. Esta paz sobrenatural no es solo ausencia de preocupación, es la presencia activa de la tranquilidad de Dios operando en ti. Es saber que, independientemente de lo que pase, estás en las manos del Padre que controla todas las cosas. Es la confianza profunda de que Dios puede transformar cualquier situación mala en algo bueno para aquellos que lo aman. Muchas veces, esta paz se vuelve tan evidente que otras personas empiezan a notarla. Te preguntan cómo logras quedarte tan calmado en medio del caos. ¿Cómo duermes por la noche cuando estás enfrentando problemas serios? ¿Cómo sonríes cuando deberías estar llorando? Y ahí es cuando tienes la oportunidad de dar testimonio sobre la realidad del sello de Dios en tu vida. Esta paz también se manifiesta en las pequeñas situaciones del día a día. En el tráfico atorado, en vez de estrés, sientes tranquilidad. Ante personas difíciles, en vez de irritación, mantienes la serenidad. Cuando tus planes se frustran, en vez de enojo, confías en que Dios tiene algo mejor preparado. Para acceder a esta paz de forma más profunda, la próxima vez que enfrentes una situación estresante, en vez de tratar de resolver todo inmediatamente, para y declara: Dios, confío en ti. Tu paz gobierna mi corazón en este momento. Respira profundamente y permite que el Espíritu Santo calme tu mente. Esta no es solo una técnica. Es un ejercicio de fe que activa la realidad espiritual de la paz de Dios en ti. Cuando esta paz es real, te vuelves una fuente de tranquilidad para otras personas. Se sienten más calmadas en tu presencia. Tomas mejores decisiones bajo presión porque tu mente no está nublada por el miedo. Duermes mejor por la noche porque sabes que Dios tiene el control aun cuando tú no lo tienes. ¿Has experimentado momentos de paz inexplicable en medio de las tempestades de la vida? Señal 4. Ojos espirituales que ven lo invisible. ¿Empezaste a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas? Como si hubieras ganado una nueva visión que te permite ver más allá de las apariencias, discerniendo lo que realmente está pasando en el mundo espiritual. La mayoría de las personas vive solo en el mundo físico, reaccionando únicamente a lo que pueden ver, tocar y medir. Toman decisiones basadas solo en información superficial, sin percibir las fuerzas espirituales que operan detrás de las situaciones visibles. Terminan siendo fácilmente engañadas por apariencias, cayendo en trampas que podrían haber sido evitadas si tuvieran discernimiento espiritual. Cuando el Espíritu Santo sella a una persona, no solo habita en ella, abre sus ojos espirituales para que pueda discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Pablo explica en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La cuarta señal
de que fuiste sellado es que desarrollaste una sensibilidad espiritual que te permite percibir cuando algo no está bien, aun cuando aparentemente todo parece normal. Sientes cuando debes orar por alguien. Percibes cuando una situación tiene motivaciones escondidas. Distingues entre emoción genuina y manipulación. Reconoces la presencia de Dios en lugares y momentos específicos. Guadalupe Morales, enfermera de 29 años, siempre fue muy pragmática y escéptica en cuanto a cosas espirituales. Pero después de una experiencia profunda con Dios durante una crisis personal, empezó a notar cambios inexplicables. Empecé a sentir cuando mis pacientes necesitaban más que cuidados médicos, relata. Había días que miraba a una persona y sabía que estaba desesperada espiritualmente. Cuando ofrecía orar, casi siempre empezaban a llorar y me contaban sobre problemas que no tenían nada que ver con la salud física. Era como si Dios me hubiera dado rayos X espirituales. Este discernimiento no se manifiesta solo en situaciones dramáticas. Opera en el día a día, en las pequeñas decisiones e interacciones. Empiezas a percibir cuando alguien está mintiendo, no por habilidad psicológica, sino por sensibilidad espiritual. Sientes cuando debes tomar un camino diferente, hacer una llamada, enviar un mensaje. Muchas veces estas intuiciones parecen pequeñas, pero terminan teniendo grandes consecuencias. El discernimiento también te protege de engaños espirituales. Puedes identificar enseñanzas que parecen bíblicas, pero tienen algo mal. Sientes cuando un ambiente no está siendo propicio para la presencia de Dios. Percibes cuando personas a tu alrededor están siendo influenciadas por fuerzas espirituales negativas y necesitas orar por ellas. Pero tal vez el aspecto más increíble de este discernimiento sea la capacidad de percibir la mano de Dios operando en situaciones donde otros solo ven casualidad. Empiezas a reconocer los milagros cotidianos, las respuestas de oración sutiles, las puertas que se abren en el momento correcto. Tu vida gana una dimensión sobrenatural, porque pasas a ver lo sobrenatural operando en lo natural. Para desarrollar este discernimiento, empieza pidiendo a Dios sabiduría antes de tomar decisiones importantes. Aprende a pausar y escuchar tu intuición espiritual antes de reaccionar a las situaciones. Cuando sientas un impulso de orar por alguien o una inquietud sobre una situación, no lo ignores. Puede ser el Espíritu Santo alertándote o dirigiéndote. Cuando este discernimiento es real, evitas muchos problemas porque puedes percibir situaciones peligrosas antes de que se vuelvan evidentes. Ayudas a personas en el momento correcto porque el Espíritu te muestra cuándo lo necesitan. Tomas decisiones más acertadas porque puedes ver más allá de las apariencias superficiales. Tu vida gana una dimensión de sabiduría que te impresiona hasta a ti mismo. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales para ver cómo tú ves. Señal 5. Frutos sobrenaturales brotando naturalmente. ¿Has notado que cualidades como paciencia, gentileza y autocontrol empezaron a aparecer en ti sin que te esforzaras conscientemente para desarrollarlas? ¿Como si algo dentro de ti estuviera produciendo una nueva versión de quién eres? Muchas personas tratan de volverse mejores a través de técnicas de autoayuda, disciplina personal y fuerza de voluntad. Toman cursos de control de la ira, leen libros sobre cómo ser más pacientes, tratan de forzar actitudes amorosas aun cuando no sienten amor. El resultado generalmente es un cambio superficial y temporal que dura solo mientras la motivación está alta. Pero cuando Dios sella a una persona con su espíritu, planta dentro de ella una nueva naturaleza que produce frutos sobrenaturales de forma orgánica. Gálatas 5:22-23. Lista estos frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nota que el texto habla de
Fruto, no frutos. Es una sola obra del Espíritu que se manifiesta en diferentes características. Investigaciones en psicología del desarrollo muestran que cambios profundos de personalidad son raros en adultos, excepto en casos de experiencias transformadoras intensas. Interesantemente, estudios sobre conversiones religiosas genuinas documentan cambios significativos en rasgos de personalidad, especialmente aumento de la estabilidad emocional, empatía y autocontrol. Es como si la experiencia espiritual activara potenciales dormidos en la personalidad humana. Dios no solo promete transformación, tiene el poder de reescribir nuestra programación comportamental más profunda. La quinta señal de que fuiste sellado es que empezaste a manifestar cualidades de carácter que no puedes atribuir a tu propio esfuerzo. Te descubres siendo más paciente en situaciones que antes te irritaban. Sientes compasión genuina por personas que antes te eran indiferentes. Tienes autocontrol en áreas donde antes eras esclavo de impulsos. Lo más impresionante sobre estos frutos es que no siguen un cronograma humano. No despiertas una mañana y decides, hoy voy a ser más paciente. La paciencia simplemente está ahí cuando la necesitas. No planeas tener autocontrol ante una tentación. Descubres que el deseo por la cosa incorrecta simplemente ya no está tan fuerte como antes. Estos frutos también se multiplican y se complementan. Cuando desarrollas más amor, automáticamente te vuelves más paciente. Cuando creces en fe, naturalmente experimentas más paz. Cuando manifiestas bondad, también desarrollas mansedumbre. Es como si el Espíritu Santo trabajara holísticamente en tu personalidad, produciendo una transformación integrada y completa. Y algo interesante sucede. Las personas empiezan a notar estos frutos en ti antes de que tú mismo los percibas completamente. Comentan que estás diferente, más calmado, más amoroso, más sabio. A veces te sorprendes porque no te esforzaste conscientemente para ser así. Simplemente sucedió. Para cooperar con esta obra del Espíritu, empieza cada día agradeciendo a Dios por las cualidades positivas que Él está desarrollando en ti, aun cuando sean pequeñas. Cuando notes un impulso de reaccionar de forma amorosa o paciente, sigue ese impulso conscientemente. Reconoce que no eres tú siendo fuerte, es el Espíritu Santo operando a través de ti. Cuando estos frutos son genuinos, las personas empiezan a notar cambios en ti y preguntan ¿qué pasó? Te vuelves una persona más agradable para convivir. Tus relaciones mejoran porque traes paz en vez de conflicto. Enfrentas desafíos con más serenidad porque el Espíritu te da recursos internos que no tenías antes. Has percibido cualidades positivas brotando en ti sin que te hayas esforzado conscientemente para desarrollarlas. Señal 6. Hambre insaciable por la palabra de Dios. ¿Se volvió la Biblia para ti más que un libro religioso? Sientes como si cada versículo pudiera hablar directamente a tu corazón, como si Dios usara las Escrituras para comunicarse personalmente contigo. Millones de personas tienen la Biblia en casa, pero para ellas es solo un objeto religioso que se queda en el estante acumulando polvo. Cuando tratan de leer, encuentran el texto antiguo, difícil de entender e irrelevante para sus problemas modernos. Pueden hasta frecuentar estudios bíblicos por obligación social o tradición familiar, pero no experimentan una conexión real y transformadora con la palabra. Cuando el Espíritu Santo sella a una persona, despierta en ella un hambre espiritual que solo puede ser saciada por la palabra de Dios. La Biblia deja de ser un libro común y se vuelve alimento para el alma. Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras ahora habita en ti, creando una conexión sobrenatural entre tú y la palabra. Estudios neurocientíficos sobre lectura y comprensión
muestran que cuando una persona encuentra un texto que resuena profundamente con sus experiencias y emociones, áreas del cerebro relacionadas con la recompensa y el placer se activan, creando una sensación similar a la que sentimos cuando satisfacemos necesidades básicas como hambre y sed. Para personas espiritualmente despiertas, la lectura de la Biblia activa esas mismas áreas neurales, indicando que el cerebro literalmente interpreta la palabra como nutrición vital. Dios programó nuestro cerebro para reconocer su palabra como nutrición esencial. La sexta señal de que fuiste sellado es que desarrollaste una sed genuina por la palabra de Dios que va más allá de obligación religiosa. Te descubres pensando en versículos durante el día. Quieres entender más profundamente lo que Dios está diciendo. Prefieres leer la Biblia que ver televisión. Cuando lees un versículo, es como si Dios estuviera hablando directamente contigo sobre tu situación específica. Esperanza Jiménez, de 38 años, nunca le gustó leer y encontraba la Biblia aburrida y complicada. Pero después de un encuentro real con Dios durante un periodo de depresión, algo cambió radicalmente. No puedo explicar lo que pasó, cuenta. De repente sentía hambre de leer la Biblia. Era literalmente hambre. Si pasaba un día sin leer, me sentía débil espiritualmente. Y cada versículo que leía parecía haber sido escrito especialmente para mí. Ahora leo todos los días, y todos los días Dios me habla a través de su palabra. Esta hambre por la palabra se manifiesta de varias formas. Puedes despertar en la mañana con un versículo en la mente, aún sin haber pensado en él conscientemente. Puedes estar enfrentando un problema y abrir la Biblia en una página que habla exactamente sobre tu situación. Puedes estar leyendo un pasaje familiar y de repente ver un significado completamente nuevo que se aplica perfectamente a tu momento actual. La palabra también empieza a producir resultados prácticos en tu vida. Versículos que memorizas se vuelven armas espirituales contra pensamientos negativos. Promesas bíblicas se vuelven anclas de esperanza durante tempestades. Principios de las Escrituras empiezan a guiar tus decisiones de forma natural y sabia. También notas que tu comprensión de la Biblia se profundiza sobrenaturalmente. Textos que antes parecían confusos ahora tienen sentido. Empiezas a ver conexiones entre diferentes partes de la Biblia que revelan la unidad y la sabiduría del plan de Dios. El Espíritu Santo se vuelve tu maestro personal, iluminando tu mente para entender verdades eternas. Para profundizar esta conexión con la palabra, establece un momento diario para lectura bíblica, aunque sean solo 10 minutos. Antes de leer, ora pidiendo que el Espíritu Santo ilumine tu comprensión. Cuando un versículo toque tu corazón, para y medita en él en vez de continuar leyendo rápidamente. Dios quiere hablarte, no solo informarte. Cuando esta hambre es real, descubres que la Biblia tiene respuestas para situaciones que pensabas que eran exclusivamente modernas. Encuentras dirección para decisiones importantes a través de las Escrituras. Tu fe se fortalece porque ves cómo Dios fue fiel en el pasado y eso aumenta tu confianza para el futuro. La palabra se vuelve una brújula que orienta toda tu vida. Escribe en los comentarios: Señor, dame hambre creciente por tu palabra. Señal 7. Necesidad profunda de comunión con otros cristianos. ¿Sientes que ya no puedes vivir tu fe solo? Como si necesitaras estar conectado con otros cristianos, no solo por costumbre o tradición, sino por una necesidad espiritual real de comunidad. Vivimos en una época donde el individualismo es exaltado y muchas personas prefieren tener una espiritualidad particular sin comprometerse con una comunidad de fe. Creen que pueden ser cristianas solas, manteniendo su religión como un asunto privado que no necesita ser compartido. El resultado es una fe débil, sin orientación, sin crecimiento y sin apoyo en los momentos difíciles.
Pero cuando Dios sella a una persona con su espíritu, no solo la conecta consigo mismo, despierta en ella el deseo de estar unida al cuerpo de Cristo. La Biblia enseña en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este no es solo un mandamiento, es una necesidad espiritual implantada por Dios. Investigaciones en psicología social demuestran que personas que participan regularmente en comunidades religiosas presentan mejor salud mental, mayor resistencia al estrés y niveles más bajos de depresión. Más fascinante aún, estudios muestran que el sentido de pertenencia a una comunidad espiritual activa áreas del cerebro relacionadas con la seguridad y confianza, simulando neurológicamente la sensación de estar protegido en familia. Dios creó nuestro cerebro para prosperar en comunidad espiritual. La séptima señal de que fuiste sellado es que sientes una necesidad genuina de convivir con otros cristianos, compartir tu fe, orar en grupo y crecer espiritualmente junto con hermanos en la fe. No es solo sociabilidad, es un impulso espiritual que te lleva a buscar comunión auténtica con personas que aman a Dios como tú. Patricia González, una contadora de 31 años, siempre fue muy reservada y prefería estar sola. Después de que entregué mi vida a Jesús, cuenta, empecé a sentir una soledad espiritual que no podía explicar. Necesitaba estar con personas que entendieran mi fe. No era carencia emocional. Era como si mi espíritu necesitara la compañía de otros espíritus que también amaban a Dios. Hoy, participo activamente en mi iglesia y siento que estos hermanos son mi verdadera familia. Esta necesidad de comunión se manifiesta de varias formas. Puedes sentir falta de estar con otros cristianos después de algunos días sin contacto. Puedes tener ganas de compartir tus descubrimientos espirituales con personas que van a comprender y alegrarse contigo. Puedes sentir una responsabilidad genuina por el bienestar espiritual de tus hermanos en la fe. La comunión también te enseña lecciones que nunca aprenderías solo. Descubres tus dones espirituales a través del servicio a la comunidad. Aprendes humildad al trabajar en equipo. Desarrollas paciencia y amor al convivir con personas imperfectas como tú. Recibes corrección amorosa cuando la necesitas y ofreces aliento cuando otros lo necesitan. Además, la fuerza espiritual que obtienes de la comunión es insustituible. Cuando un hermano ora por ti, sientes un poder diferente al de cuando oras solo. Cuando se reúnen para buscar a Dios, su presencia se manifiesta de forma más intensa. Cuando estás desanimado, el testimonio de otro hermano reaviva tu fe. Para cultivar esta comunión, busca una iglesia o grupo de oración donde puedas conectarte genuinamente con otros cristianos. No tengas miedo de ser vulnerable y compartir tus luchas y victorias espirituales. Dedícate a servir a otros hermanos, porque es en el servicio mutuo que la comunión se profundiza. Ora regularmente por tus hermanos en la fe. Cuando esta necesidad de comunión es real, encuentras fuerza y aliento que no podías tener solo. Tus luchas espirituales disminuyen porque tienes personas orando por ti y apoyándote. Creces más rápidamente en la fe porque aprendes de la experiencia de otros. Descubres dones y llamados que solo emergen en el contexto de la comunidad. ¿Sientes que necesitas la comunión con otros cristianos para mantener tu fe viva y creciente? Señal 8. Impulso natural para compartir tu fe. Algo dentro de ti quiere contarles a otras personas sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sientes una urgencia santa de compartir la esperanza que encontraste en Jesús, aun cuando no sepas exactamente cómo hacerlo? Muchas personas guardan su fe como un secreto personal, con miedo de ser juzgadas, rechazadas o consideradas fanáticas religiosas.
Creen que la religión es asunto privado y que no deben molestar a otras personas con sus convicciones espirituales. El resultado es una fe silenciosa que no transforma vidas ni expande el reino de Dios. Cuando el Espíritu Santo sella a una persona, no solo la transforma, enciende en ella el deseo de ser testigo de la obra de Dios. Jesús prometió en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este testimonio no es una obligación forzada, es una consecuencia natural del sello del Espíritu. Estudios en neuropsicología de la motivación muestran que cuando una persona experimenta una transformación positiva significativa, áreas del cerebro relacionadas con la recompensa social se activan, creando un impulso natural para compartir la experiencia con otros. Además, el acto de verbalizar experiencias positivas fortalece las conexiones neurales asociadas a esas memorias, haciéndolas más duraderas e impactantes. Dios diseñó nuestro cerebro para que el testimonio fortalezca tanto a quien habla como a quien escucha. La octava señal de que fuiste sellado es que sientes un impulso genuino de contar tu historia, de explicar cómo Dios cambió tu vida, de invitar a otras personas a conocer el amor de Jesús. No es proselitismo agresivo, es el desbordamiento natural de un corazón transformado que no puede quedarse callado sobre lo que experimentó. Fernando Morales, de 45 años, vendedor de Puebla, siempre fue tímido y evitaba hablar sobre asuntos personales. Después de que Jesús cambió mi vida de forma radical, relata, ya no podía quedarme callado. No era que me hubiera vuelto predicador, pero siempre que alguien me preguntaba por qué estaba diferente, sentía una necesidad de contar lo que Dios había hecho por mí. Ya había 3 clientes entregar su vida a Jesús después de conversaciones que empezaron naturalmente en mi trabajo. Este impulso para dar testimonio se manifiesta de formas muy naturales y no forzadas. Puedes estar platicando con un amigo que está pasando por dificultades y sentir ganas de compartir cómo Dios te ayudó en una situación similar. Puedes ver a alguien triste y sentir el deseo de hablar sobre la esperanza que encontraste. Puedes simplemente vivir de forma tan diferente que las personas preguntan ¿qué cambió en ti? Lo interesante es que cuando este impulso es genuino, las oportunidades aparecen naturalmente. Dios abre puertas de conversación, trae a las personas correctas en el momento correcto, crea situaciones donde tu testimonio se vuelve relevante y bienvenido. No necesitas forzar o crear situaciones artificiales. Simplemente necesitas estar sensible a las oportunidades que Dios pone en tu camino. Tu testimonio también gana credibilidad porque está basado en experiencia real, no en teoría religiosa. Cuando hablas sobre paz, las personas ven paz en ti. Cuando hablas sobre transformación, ven los cambios en tu vida. Cuando hablas sobre esperanza, tu propia esperanza es evidente. Para ejercitar este testimonio, empieza orando por oportunidades naturales de compartir tu fe. Pon atención a las personas a tu alrededor que están pasando por dificultades. Pueden estar abiertas para escuchar sobre la esperanza que encontraste. Cuenta tu historia de forma sencilla y personal, sin usar jerga religiosa complicada. Deja que el Espíritu Santo use tus palabras. Cuando este impulso es genuino, te vuelves un instrumento de Dios para tocar vidas que necesitan esperanza. Tus palabras cargan poder porque vienen de una experiencia real, no de teoría religiosa. Participas en la expansión del reino de Dios de forma natural y eficaz. Experimentas la alegría de ver a otras personas encontrar la misma transformación que experimentaste. Escribe en los comentarios: Dios, úsame para llevar esperanza a quien la necesita. Señal 9. Amor que transforma tu manera de vivir.
¿Te has dado cuenta de que tu amor por las personas cambió de calidad? No es solo un sentimiento emocional, sino un amor que te hace actuar diferente. Tratar a las personas con más compasión y ver a cada ser humano con los ojos de Dios. La mayoría de las personas ama de forma condicional y limitada. Aman a quien las trata bien, a quien les es útil, a quien forma parte de su círculo social. Cuando alguien las lastima, las decepciona o trae problemas, ese amor rápidamente se transforma en indiferencia o hasta en odio. Es un amor basado en interés propio, que va y viene conforme a las circunstancias. Pero cuando Dios sella a una persona con su espíritu, derrama en su corazón su propio amor sobrenatural. Este no es un amor humano perfeccionado, es el amor divino operando a través de un corazón humano. Romanos 5:5 declara: «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Este amor no depende del mérito del objeto amado, fluye de la naturaleza de Dios en nosotros. La novena y más poderosa señal de que fuiste sellado es que experimentas un amor por las personas que va más allá de tus capacidades naturales. Amas a personas imperfectas, difíciles, hasta a personas que te lastimaron. Sirves sin esperar retorno. Perdonas más fácilmente. Ves a las personas como Dios las ve. Seres humanos heridos que necesitan amor y restauración. Carmen Delgado, de 52 años, ama de casa, tuvo que cuidar a la suegra que siempre la maltrató. Durante años sentí rabia hacia esa mujer, confiesa. Pero después de que el Espíritu Santo realmente llenó mi vida, algo cambió en mi corazón. Empecé a verla no como mi enemiga, sino como una mujer herida que nunca experimentó amor verdadero. Cuidarla se volvió un acto de adoración a Dios. Al final de su vida, me pidió perdón y entregó su corazón a Jesús. Este amor sobrenatural se manifiesta en acciones prácticas y cotidianas. Puedes descubrirte ayudando a personas que normalmente ignorarías. Puedes sentir compasión por quien está sufriendo, aun cuando ese sufrimiento no te afecte directamente. Puedes perdonar ofensas que antes guardarían rencor en tu corazón por años. El amor también cambia tu perspectiva sobre las personas difíciles en tu vida. En vez de verlas como obstáculos o problemas, empiezas a verlas como personas heridas que necesitan sanidad. En vez de reaccionar con irritación a los defectos de otros, sientes compasión por los dolores que causaron esos defectos. En vez de alejarte de personas problemáticas, te acercas con la intención de ser instrumento de restauración. Pero tal vez el aspecto más transformador de este amor sea cómo te cambia a ti mismo. Cuando amas incondicionalmente, experimentas una libertad interior inexplicable. Ya no te quedas atrapado en resentimientos y amarguras. No desperdicias energía emocional con odio o venganza. Vives ligero porque tu corazón no carga el peso de sentimientos negativos. Para dejar que este amor fluya a través de ti, empieza cada día pidiendo a Dios que llene tu corazón con su amor. Cuando encuentres personas difíciles, ora por ellas antes de reaccionar. Busca oportunidades de servir a personas que no pueden regresarte el favor. Perdona conscientemente, aun cuando no sientes ganas de perdonar. Deja que el amor de Dios sea la fuerza que gobierne tus acciones. Cuando este amor es real, te vuelves un reflejo de Cristo en la tierra. Las personas sienten la presencia de Dios cuando están cerca de ti. Relaciones rotas son restauradas a través de tu amor. Experimentas una alegría profunda que viene de saber que estás viviendo el propósito máximo de la vida humana: amar como Dios ama. ¿Has experimentado un amor por las personas que va más allá de tus capacidades naturales? Felicidades. Perseveraste hasta el final de esta jornada de revelación espiritual, y eso no fue casualidad. El hecho de que hayas llegado hasta aquí ya es una señal de que el Espíritu Santo está operando profundamente en tu vida,
despertando en ti una sed genuina de conocer tu verdadera identidad como hijo sellado de Dios. Después de descubrir estas 9 señales poderosas, ya no puedes vivir en la duda sobre quién eres a los ojos de Dios. Si reconociste por lo menos algunas de estas señales operando en tu vida, sabes que no estás solo siguiendo una religión. Cargas dentro de ti el sello eterno del Creador del universo. No eres un cristiano tratando de ser aceptado por Dios. Eres un hijo amado que ya fue escogido, marcado y protegido por el mismo Espíritu Santo. Ahora la decisión es tuya. ¿Vas a seguir viviendo como si fueras solo una persona religiosa más? ¿O vas a abrazar la realidad poderosa de que eres un portador de la presencia de Dios en la tierra? ¿Vas a seguir dudando de tu valor espiritual? ¿O vas a empezar a vivir con la confianza de quien sabe que pertenece al reino de los cielos? Quiero que entiendas una verdad profunda. El sello de Dios no es algo que conquistas a través de buenas obras o perfección moral. Es un regalo de la gracia divina que Él pone sobre todos aquellos que creen verdaderamente en Jesucristo. Si estás viendo este video y tu corazón está ardiendo con el deseo de tener certeza absoluta de que fuiste sellado, esa misma sed ya es evidencia de que el Espíritu está operando en ti. Como prometí al inicio, voy a hacer contigo ahora una oración de activación que va a despertar en ti la conciencia plena del sello de Dios sobre tu vida. Esta no es una fórmula mágica, sino una declaración de fe que alinea tu corazón con la realidad espiritual que Dios ya estableció sobre ti. Pon tu mano sobre el corazón y ora conmigo en voz alta. Padre Celestial, reconozco que me sellaste con tu Espíritu Santo no por mis méritos, sino por tu gracia infinita. Activo ahora la conciencia plena de esta realidad sobrenatural en mi vida. Que cada latido de mi corazón declare que te pertenezco. Que cada respiración afirme que tu vida fluye en mí. Que cada palabra que hable cargue la autoridad de quien representa tu reino en la tierra. Declaro que soy más que vencedor, soy hijo sellado, soy portador de tu presencia. Que las 9 señales que aprendí hoy se manifiesten con aún más intensidad en mi vida. Que mi transformación interior se acelere, que mi propósito se vuelva más claro, que tu paz gobierne mi corazón en toda circunstancia. Abre mis ojos espirituales para ver cómo tú ves. Produce en mí los frutos de tu espíritu. Dame hambre creciente por tu palabra. Conéctame profundamente con mis hermanos en Cristo. Úsame para llevar a otros a ti. Y derrama tu amor sobrenatural a través de mí. Declaro que hoy es el día en que paso a vivir conscientemente como alguien que carga el sello eterno de Dios. En nombre de Jesús. Amén. Si esta oración tocó tu corazón y sentiste algo poderoso sucediendo en tu espíritu, quiero que compartas tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos cómo reconociste las señales de Dios en tu vida, cómo este mensaje te impactó o cualquier petición de oración que tengas. Nuestra comunidad aquí es una familia espiritual que se alegra con tus victorias e intercede por tus necesidades. No subestimes el poder de compartir tu experiencia. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy para reconocer el sello de Dios en su propia vida. Ahora tengo una petición especial para ti, y esta petición es parte de tu jornada como alguien sellado por Dios. Comparte este video con por lo menos 3 personas que necesitan descubrir si fueron selladas por Dios. Puede ser un amigo que está pasando por dudas espirituales, un familiar que necesita aliento en su fe, o un compañero que está buscando respuestas sobre el propósito de la vida. Cuando compartes este mensaje, te vuelves un instrumento de Dios para despertar a otros hijos a su verdadera identidad espiritual. Recuerda, personas selladas tienen la responsabilidad de ayudar a otras a descubrir su sello también. Si aún no formas parte de nuestra familia aquí en el canal,
Da clic en el botón de suscripción ahora mismo. Te estás conectando a una comunidad de personas que buscan profundidad espiritual, que quieren crecer en la fe y que se apoyan mutuamente en esta jornada de descubrimiento de la vida abundante en Cristo. Todos los días subimos contenido preparado con oración y unción para tu edificación espiritual. Aquí encontrarás enseñanzas que van más allá de la superficialidad religiosa y se sumergen en las profundidades de la vida espiritual. Entra a nuestro canal y explora los otros videos que ya están esperándote. Tenemos mensajes sobre cómo escuchar la voz de Dios con claridad, cómo romper maldiciones familiares, cómo activar los dones espirituales, cómo experimentar milagros sobrenaturales y mucho más. Cada video está preparado con el mismo cuidado y dedicación que experimentaste hoy, con la intención de llevarte a niveles cada vez más profundos de intimidad y poder espiritual. Que el Dios de toda gracia, que te selló con su Espíritu Santo, continúe revelándote la profundidad de su amor y la realidad de su poder operando en tu vida. Que vivas cada día con la certeza absoluta de que no solo crees en Dios, cargas a Dios dentro de ti. Que tu vida sea un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Y que donde quiera que vayas, las personas reconozcan que hay algo diferente en ti, porque el sello de Dios brilla a través de cada palabra, cada acción y cada decisión tuya. Recuerda, no eres solo un cristiano más tratando de agradar a Dios. Eres un hijo sellado, escogido, amado y destinado para cosas grandes en el reino de los cielos. Vive a la altura de esta identidad gloriosa que el cielo declaró sobre ti. Que este día marque el inicio de una nueva fase en tu jornada espiritual, donde caminas no más como alguien que busca aprobación, sino como alguien que ya fue aprobado, aceptado y sellado para la eternidad. Hasta el próximo video, que Dios bendiga poderosamente tu vida y que el sello del Espíritu Santo sea cada vez más evidente en todo lo que hagas.